Hola, bienvenidos a Matemáticas en Minutos. Hoy trabajaremos área y volumen de cilindro. Para ello, lo que vamos a hacer es hacer un repaso de los conceptos que tenemos que tener en claro para poder llevar adelante esto. Entonces, bueno, lo principal es saber reconocer el radio y la altura de un cilindro, controlar que todas las unidades con las que trabajemos sean iguales, recordar en realidad cómo se calcula el área de un círculo y el de un rectángulo, saber deducir dónde vienen las fórmulas de área y volumen por si nos llegamos a olvidar. Y bueno, y si nos acordamos cómo son las fórmulas, bueno, buenísimos. Ahora vamos a hacer la deducción del área de un cilindro. Entonces, bueno, supongamos que tenemos un cilindro de radio R y altura H. Bueno, entonces para ello lo vamos a desarmar. Entonces, la cara lateral nos va a quedar como un rectángulo y las dos bases son dos bases circulares. Entonces, el área de la cara lateral, que es un rectángulo, ¿sí? Vamos a ver cuánto debe medir la base de ese rectángulo. En realidad, ese rectángulo debe ser igual al perímetro del círculo de la base. ¿Está? ¿Para qué? Para que no nos sobre nada de costado ni nos quedemos cortos. Y entonces, ahora lo que debemos hacer es saber, debemos calcular el área de ese rectángulo y el área de las dos bases, es decir, de los dos círculos. El área de un rectángulo es multiplicar la base por la altura del rectángulo, es decir, la base sería pi por diámetro por la altura del rectángulo, que en este caso es h. Bueno, pero nosotros tenemos como información el radio, entonces nosotros sabemos que tenemos que hacer pi, en vez de poner diámetro vamos a poner 2 por radio, que es la equivalencia, por la altura. Ahora, el área 2 y el área 3 son iguales. Entonces, y calcular el área de un círculo es hacer pi por el radio del círculo al cuadrado. Entonces, ahora lo que debemos hacer es sumar esas tres áreas para poder encontrar el área total del cilindro. Entonces, pi por 2 por radio por altura sería el área del rectángulo y 2 por pi por radio al cuadrado sería como sumar los dos círculos, áreas de los dos círculos. Ahora lo que vamos a hacer es resolver un ejemplo donde calculemos el área. Entonces, bueno, supongamos que tenemos un triángulo cuyo radio es 3 centímetros y cuya altura son 10 centímetros. Escribimos la fórmula para calcular el área del cilindro, perdón, y reemplazamos ahora por los valores que nosotros tenemos. Entonces, en vez de poner pi, ponemos 3,14, 2, en vez de poner radio, ponemos el valor del radio, que es 3, y en vez de poner altura, ponemos el valor de la altura, que es 10. Entonces ponemos el 2 de nuevo, pi lo que vale es 3,14 y escribimos el radio al cuadrado. Entonces, ahora lo que hacemos es calcular esta parte del sumando y lo escribimos, que serían 188,4, y esta otra parte del sumando donde sería 56,52. Sumamos esas dos cantidades y obtenemos el área del cilindro, que serían 244,92 centímetros cuadrados. Las unidades se ponen al cuadrado porque estamos hablando de un área. Bien, ahora vamos a deducir cómo calcular el volumen de un cilindro. Entonces, bueno, el volumen del cilindro, al igual que el volumen del prisma, se calcula haciendo el área de la base por la altura del mismo. Entonces, bueno, en este caso, el área de la base va a ser el área de un círculo, entonces va a ser el área del círculo por la altura, pero el área del círculo dijimos que la calculábamos haciendo pi por radio al cuadrado, ahora por la altura. ¿Está? Entonces, el volumen de un cilindro lo vamos a encontrar haciendo pi por radio al cuadrado por altura. Ahora vamos a resolver un ejemplo para poder aplicar este concepto. Entonces, supongamos de nuevo que tenemos el mismo cilindro recién, cuyo radio es 3 y cuya altura es 10. Lo que hacemos es recordar cómo se calcula el volumen de un cilindro, que es pi por radio al cuadrado por altura. Reemplazamos por los valores, es decir, en vez de poner pi ponemos 3,14, en vez de poner radio ponemos 3 al cuadrado en este caso, y en vez de poner la altura ponemos 10. Resolvemos primero la potencia, es decir, 3,14 por 9 por 10. Ahora resolvemos el producto y nos queda 282,6 centímetros cúbicos. Se pone cúbico porque estamos hablando
de un volumen, y porque se multiplica 2 veces el radio y la altura. Entonces estamos trabajando acá con 3 centímetros que se están multiplicando, por eso nos quedan centímetros al cubo. Ahora, algunas cosas para tener en cuenta. Recordar la fórmula de cómo calcular el área de un cilindro, que siempre hay que fijarse que cuando nosotros calculamos esa área, el resultado final es la unidad elevada al cuadrado. Bueno, recordar cómo se calcula el volumen de un cilindro. ¿Sí? También tener en cuenta que cuando nosotros calculamos el volumen, ¿sí? Sus unidades tienen que ser al cubo. Y bueno, y lo principal es que antes de empezar a hacer cualquier ejercicio de área o de volumen de un cilindro, hay que controlar que todas las unidades sean iguales. Es decir, que todos sean centímetros, que todos sean metros, para poder sacar bien los cálculos. Bueno, les deseo el mejor de los éxitos para esta nueva evaluación o práctica que están por afrontar. Si les gustó el video, me dejan un me gusta. Si les gustó la explicación, suscríbanse al canal, así seguimos en contacto. Les mando un abrazo gigante, nos vemos en la próxima y bueno, hasta luego.